la capacidad de ejercicio para ejercitar por sí mismos sus propios derechos y obligaciones. ¿Qué le aplicar si Peter de 18 años y Sandra de 18 años desean contraer matrimonio civil en la ciudad de Guatemala? Viéndolo desde el principio, podría decirse que Peter tiene prohibición legal de contraer matrimonio porque las leyes de Estados Unidos garantizan la capacidad civil hasta los 21 años. Y siendo que Peter tiene 18 años, no puede contraer por sí mismo y celebrar ese matrimonio civil en la ciudad de Guatemala. Este es un conflicto de ley en el espacio. La ley guatemalteca nos indica que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Desean contraer matrimonio civil en la ciudad de Guatemala por la ley del domicilio del Estado guatemalteco. Ese tipo de solución existe principios rectores del derecho internacional privado que orientan a la solución de estos conflictos. Y en forma específica existe un código de derecho internacional privado que fue ratificado por los Estados de América en La Habana, Cuba, en el año de 1927, que regulan todas estas normas y principios rectores para solucionar e interpretar la solución de los conflictos de leyes en el espacio que intervienen en la aplicación de las legislaciones americanas dentro y fuera de sus territorios. Para la solución de esta circunstancia del ejemplo que Peter desea contraer matrimonio en la ciudad de Guatemala, no obstante tener 18 años de edad, existe un principio rector que está regulado en el artículo 24, el artículo 26 y el artículo 28 de la ley del organismo judicial. Esos artículos son normas rectoras del derecho internacional privado. Y el propio artículo 24 nos habla del estatuto personal y nos regula que el estado y capacidad civil de las personas y sus relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. El artículo 26 también de esta ley nos habla de los derechos adquiridos y también nos dice que el estado y capacidad civil de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocida en Guatemala si no se oponen al orden público. Y por último, el artículo 28 de la ley del organismo judicial también nos regula las formalidades externas de los actos, bajo el principio en aforismo latín locus regit actum, que indica que las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. En conclusión, Peter sí puede contraer matrimonio civil en la ciudad de Guatemala, no obstante tener 10 años, por los principios de la ley del domicilio y por el principio que la formalidad externa del acto, la ley se aplicará en el lugar donde se celebra la celebración. La celebración del matrimonio civil se está celebrando en la ciudad de Guatemala. Por ende, este matrimonio civil entre Peter de 18 años y Sandra de 18 años en la ciudad de Guatemala es válido y surte sus efectos jurídicos legales, tanto como en el territorio nacional de Guatemala, como sus efectos jurídicos en el territorio de Estados Unidos. Esos efectos jurídicos se mantienen. Es válida la celebración del matrimonio. Vemos en esta circunstancia que estamos resolviendo un conflicto de ley en el espacio. Y como este ejemplo, existen muchos ejemplos que ustedes van a ver simple y detalladamente en el ámbito laboral, en el ámbito de familia, en el ámbito civil, en el ámbito lógicamente contractual o mercantil, entre otras ramas del derecho, que reitero, su profesor de Derecho Internacional Privado les explicará cuando ustedes tengan todo el andamiaje de toda la carrera para aplicar normas jurídicas nacionales y extranjeras, haciéndose valer tanto en territorio guatemalteco como leyes guatemaltecas en territorios de otros estados. Esto lo soluciona el problema que estamos analizando de conflicto de leyes en el espacio. Y como estamos hablando de ámbitos de validez de la norma jurídica, es bueno traer a colación, nuevamente reiterar cuáles son esos ámbitos de validez de la norma jurídica. En su oportunidad nosotros les indicamos que eran 4 ámbitos de validez, siendo estos: 1, ámbito espacial; 2, ámbito material;
3 ámbito personal y 4 ámbito temporal. El primer ámbito de validez de la norma jurídica lo constituye el ámbito espacial. Y recuérdense que el ámbito espacial es aquel que indica que toda norma jurídica tiene validez y es obligatoria solamente dentro de un territorio determinado, es decir, solamente dentro de un espacio o área geográfica determinada. Ejemplo, dentro de la República de Guatemala, el departamento de Quetzaltenango, el departamento de Guatemala, entre otros. El segundo ámbito de validez de la norma jurídica lo constituye el ámbito personal. Y cuando hablamos del ámbito personal, estamos hablando del ámbito de aplicación de la norma jurídica a los sujetos de derecho, a las personas jurídicas. Y el ámbito personal de la norma jurídica se manifiesta cuando determina a los sujetos que va dirigida la norma jurídica, concediendo derechos e imponiendo obligaciones. Ejemplo, patronos, trabajadores, contratantes, contratistas nacionales, extranjeros, etc. El tercer ámbito de validez de la norma jurídica lo constituye el ámbito material. Cuando se habla del ámbito material de la norma jurídica, estamos indicando la rama o la materia del derecho que se va a aplicar a un caso concreto. Y en este ámbito material de la norma jurídica, esta se manifiesta en su aplicación a determinados hechos o actos, puede ser en el ámbito del derecho civil, en el ámbito de derecho penal, en el ámbito de derecho laboral, notarial, de familia, contencioso, administrativo, entre otros. Y por último, el ámbito temporal de validez de la norma jurídica. Y cuando se habla de este ámbito es el tiempo o el lapso de vigencia de la norma jurídica es de observancia obligatoria. Y recordemos que este ámbito de observancia obligatoria de validez de la norma jurídica que lo constituye el ámbito temporal, la vigencia de la norma jurídica puede ser de vigencia determinada o de vigencia indeterminada. Refiriéndolos ya a los ámbitos de validez de la norma jurídica y cuando surge un conflicto de ley en el espacio, que reitero, se da cuando dos o más normas jurídicas de diferentes estados pretenden aplicarse a un caso concreto para la solución del mismo, entremos a analizar cuáles son las dos causas que generan estos conflictos de leyes en el espacio. Estas causas son las siguientes. 1. La naturaleza sociable y cosmopolita del hombre. Y 2. La variedad legislativa y de estados. Primer causa que nos puede generar conflictos de leyes en el espacio. La naturaleza sociable y cosmopolita del hombre. Partimos de la premisa que el ser humano es un ser social. En sus relaciones de producción social de su existencia, las personas se relacionan con otros grupos de individuos de un lugar a otro y con otro tipo de estados o circunstancias. Estas relaciones humanas pueden ir dentro del propio estado o más allá de este estado, es decir, con personas de otras nacionalidades. Al enrolarse las personas con personas de diferentes países, puede dar origen a la solución o el establecimiento de consecuencias jurídicas y por ende verse vinculado con la aplicación de leyes de otros estados o la aplicación de otras legislaciones, por los vínculos o las relaciones que establecen las personas con otros grupos de personas fuera de su país de origen. Por esto se pueden provocar problemas eminentemente de carácter jurídico, como por ejemplo la validez de poder determinar los derechos adquiridos de un país a otro, el de su origen. La validez de poder determinar los actos o negocios jurídicos, los contratos que se celebren, las resoluciones judiciales que se pretendan ejecutar, hacer valer principios básicos de legislaciones de otros estados, problemas de capacidad de ejercicio como el caso que vimos de Peter
con Sandra de nacionalidad guatemalteca. Todos estos problemas de las relaciones en que el ser humano se vincula con otras personas, ya sea dentro de su territorio o fuera de él, y al estar en contacto con otras legislaciones, estos vínculos de relaciones sociales pueden provocar problemas o circunstancias, consecuencias jurídicas que tratan de solucionarse a través de ¿qué? De la solución de conflictos de leyes en el espacio y en la aplicación de normas jurídicas a casos concretos. La segunda causa que puede originarnos también conflictos de leyes en el espacio lo constituye la variedad legislativa y de estados. Todos sabemos que cada estado tiene su propio ordenamiento jurídico de observancia obligatoria, es decir, vigente, que va a regular la vida social de las personas dentro del mismo. Estas relaciones sociales, en esencia, pueden estar en consonancia con ideales y valores de interés personal prevalecientes dentro del Estado de una época o lugar determinado. Factores económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros, pueden generar la forma en la cual se regula el comportamiento humano dentro de una sociedad determinada. Y a ellos también podemos aunar factores geográficos, climatológicos o también factores étnicos, que cada estado tiene su forma de regular la conducta individual y colectiva del ser humano en sociedad. Esto hace de que cada estado tenga diferentes normas jurídicas para su aplicación y lo que se regula en un país puede diferir de lo que se regula en otro estado. Por ejemplo, el matrimonio civil, cada estado rige la forma en que se debe realizar el matrimonio civil en su forma, requisitos y sus solemnidades. Algunos estados únicamente le dan validez al matrimonio civil, otros únicamente aceptarán el matrimonio religioso y otros estados aceptan obligadamente la celebración del matrimonio civil y del matrimonio religioso. Otros estados también van a aceptar el divorcio y otros no lo van a aceptar. Únicamente se aceptarán la separación del vínculo conyugal. Por ejemplo, también no existe el criterio uniforme sobre la edad en que se puede alcanzar la capacidad de ejercicio. Entre otras formas de legislaciones, esta variedad legislativa y de estados nos pueden generar estos conflictos de leyes en el espacio. A continuación analizaremos los principios rectores del derecho internacional orientados a la solución de estos conflictos de leyes en el espacio. Esto lo tenemos regulado en la ley del organismo judicial. El primer principio rector en latín se denomina lex fori. La lex fori, jóvenes, es la ley del fuero, es decir, la ley donde se deben de diligenciar y verificar los procedimientos judiciales. Esta lex fori está referido que todos los procesos jurisdiccionales se deben de regir única y exclusivamente por el estado en que se diligencian y se ventilan los procesos judiciales, es decir, en donde se va a ejercitar ese derecho de acción. Este principio de la lex fori lo encontramos regulado en el artículo 33 de la ley del organismo judicial. El artículo 33 de la ley del organismo judicial nos habla de lo procesal. Dice que la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en donde se ejercite la acción, es decir, la ley del lugar en donde se ejercite el derecho de acción. A esto se refiere este principio de derecho internacional que se denomina, reitero, lex fori o la ley del fuero. El segundo principio rector
de solución de conflicto de leyes en el espacio se denomina lex rei citae, que está relacionado al lugar donde se encuentran ubicados los bienes, lex rei citae. Este lex rei citae nos indica que la ley en el lugar donde se encuentran ubicados los bienes es el que rige para los mismos, para su aplicación y ejecución de los bienes ubicados dentro de un determinado estado. Este principio de lex rei citae también lo ubicamos regulado en el artículo 27 de la ley del organismo judicial, que nos regula la situación de los bienes. Situación de los bienes, lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Quiere decir que para reclamar derechos de traspaso, de herencias y circunstancias de adquisición de bienes, se va a regir por la ley en la cual se encuentran ubicados los bienes. Esa es la ley del Estado que se aplicará. Tercer principio, locus regit actum. Este principio de locus regit actum es en relación a las formalidades externas de los actos. ¿Qué nos indica este principio de las formalidades externas de los actos, que en latín se denomina con la expresión locus regit actum? Nos indica que la ley del lugar en donde los actos sean celebrados rige para todo lo que se refiere a cuestiones de forma, requisitos y solemnidades. Esto lo tenemos regulado en el artículo 28 de la ley del organismo judicial, que nos indica lo siguiente: las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración, es decir, a la ley del lugar donde se van a realizar los procedimientos legales. También este principio de locus regit actum también se aplica para los testamentos, y en relación a la aplicación de testamentos lo tenemos regulado desde el artículo 954 del Código Civil, al artículo 976. 954 al 976 del Código Civil, que nos regula en su capítulo segundo de las formas, requisitos y solemnidades de los testamentos. Se rigen por el lugar donde se celebran los testamentos en sus formalidades y solemnidades, bajo el principio de locus regit actum. El siguiente principio de solución de conflicto de leyes en el espacio se denomina lex loci executiones. El principio de la lex loci executiones regula la ley del lugar del cumplimiento de los actos jurídicos. Esta ley del lugar del cumplimiento de los actos jurídicos, que es la lex loci executiones, nos indica que la ley del lugar donde se deban ejecutar y donde deban cumplirse los actos jurídicos rige en cuanto a las cuestiones del fondo de los mismos en lo relativo a su ejecución y cumplimiento. Este principio de la lex loci executiones está regulado en el artículo 30 de la ley del organismo judicial, que establece: si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concernente a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar donde en definitiva deberá ejecutarse el acto jurídico, donde en definitiva deberá cumplir sus consecuencias jurídicas o sus consecuencias de derecho.
También tenemos otro principio que es el principio de la autonomía de la voluntad. Para algunos en nuestra legislación se llama pacto de sumisión. Este principio de la autonomía de la voluntad es la facultad que tienen las partes o las personas para someterse a la sustanciación y efecto de sus obligaciones de cumplirla libremente elegida en donde considere que se den los efectos jurídicos, denominado, como reitero, principio de autonomía de la voluntad o pacto de sumisión. Este principio de autonomía de voluntad o pacto de sumisión también está regulado en el artículo 31 de la ley del organismo judicial, que nos establece que los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieren sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a las leyes prohibitivas expresas o al orden público. Y adicionado a este pacto de sumisión o principio de la autonomía de la voluntad, también lo encontramos estipulado en el artículo 1254 del Código Civil. ¿Y qué nos indica el artículo 1254 del Código Civil? El artículo 1254 regula la declaración de voluntad de los negocios jurídicos y establece lo siguiente: toda persona es legalmente capaz para hacer su declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas personas que la ley declare específicamente incapaces. Aquí tenemos otro procedimiento de la autonomía de voluntad o pacto de sumisión. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil, en relación a esta autonomía de escoger dónde se deben de ventilar los procesos civiles, lo tenemos regulado en el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos habla y regula lo siguiente: pacto de sumisión. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio el conocimiento o decisión de un asunto determinado. También en materia procesal está regulado este pacto de sumisión en el ámbito civil y mercantil. Otro principio rector de conflicto de leyes en el espacio es el principio de la territorialidad de la ley penal. ¿En qué consiste este principio de la territorialidad de la ley penal? Es la facultad que tienen los estados de imponer sanciones a quienes violen su derecho penal particular, o sea, su derecho interno penal, no por tanto si son nacionales o extranjeros. Este principio de territorialidad de la ley penal también lo encontramos regulado en el artículo 5 de la ley del organismo judicial, que nos habla o regula de los ámbitos de aplicación de la ley e indica que el imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tal como lo definen las leyes del derecho internacional. En este también orden de ideas lo encontramos regulado también la territorialidad de la ley penal en el artículo 5 del Código Penal. El artículo 5 nos habla de la extraterritorialidad de la ley penal y dice que este código también se aplicará por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República,
cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho, por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se cometió el delito, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiera denegado su extradición, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiera acusación de parte del Ministerio Público y el imputado se hallara en Guatemala, por delito que contratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio, y también por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, curso de legal, bonos y demás títulos y documentación de crédito. Y esto se incluye también con el artículo 4 de este Código Penal que nos habla y nos regula la territorialidad de la ley penal. Establece que salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Ese es el ámbito de la territorialidad de la ley penal. El último principio rector de solución de conflictos de leyes en el espacio, en el ámbito del derecho internacional, está regulado a través de lo que se llama estatuto personal. El estatuto personal, jóvenes, es el régimen o la ley personal para regir o regular el estado civil, capacidad civil de las personas y las relaciones de familia. Este principio del estatuto personal enuncia todo lo referente a los derechos y deberes que devienen del Estado en la regulación, reitero, de la capacidad civil de las personas, el estado civil y las relaciones de familia. En este sentido, el Estado de Guatemala adopta la ley del domicilio, porque existen en el derecho internacional dos formas en las cuales se puede aplicar el estatuto personal. Uno, la ley de la nacionalidad o la ley del domicilio. Guatemala, para regular el estado y capacidad civil de las personas, se fundamenta en la ley de domicilio conforme lo estipulado en el artículo 24 del Código de la ley, perdón, artículo 24 de la ley del organismo judicial, que dice estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y sus relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Y con esto, jóvenes, concluimos el tema último del curso de introducción al derecho 2, con el tema de conflicto de leyes en el espacio. Pasaremos a continuación a la fase de preguntas y dudas que ustedes tengan sobre el tema y los dejo en el uso de la palabra. Eric Alejandro Pérez, lo escucho. Muy buenas tardes. Eric Alejandro, lo escucho. Bueno, si no está Eric, le escuchamos a Michael Velázquez. Buenas noches, Alex. Yo solo tengo una consulta con respecto a usted hacía mención así un ejemplo, bueno, que indicaba en el libro de esta pareja que pues tenían diferentes nacionalidades, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Guatemalteca, Sandra, y Peter, estadounidense. Ahora yo tengo una consulta. Así como en nuestro país, yo conozco una persona que es salvadoreña, ¿verdad? Y no tiene ningún papel, pero está dentro de nuestro territorio. Y pues a mí me llamó la atención y le pregunté por qué estaba aquí. Entonces él me indicaba de que pues había matado a su primo y que había salido huyendo, ¿verdad? Y está tan tranquilo, ¿verdad? Dentro de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la manera o cómo se actuaría en esos casos para pues obviamente ir, digamos así, como la delincuencia se viene a refugiar dentro de nosotros? Bien, si él tiene procedimiento penal abierto en la República de El Salvador, a través de Interpol Internacional pueden buscarlo en cualquier país del mundo y localizarlo. Y en caso de Guatemala, si fuera localizado por Interpol Nacional, lo entregaría a las autoridades salvadoreñas
con los procedimientos migratorios correspondientes para poder ser juzgado en El Salvador, porque ellos son tratados internacionales en la persecución de delitos a nivel internacional. De la misma forma, Lick, también digamos, al final de todo, si ellos cometen un hecho dentro de nuestro país, de la misma forma se tiene que apelar a su constitución, ¿verdad? No, A la ley. si él comete un delito dentro del territorio nacional, se somete a las leyes penales guatemaltecas para su aplicación y ejecución. Ahí sí lo pueden interpelar en nuestras Juzgar, leyes, ¿verdad? juzgar conforme a las leyes penales guatemaltecas. Ah, ok, perfecto. Y en este caso, Lick, así como nosotros, digamos, tenemos una edad establecida para casarnos, digamos que tiene que ser tener 18 años de edad, pero digamos que en Estados Unidos tengo entendido que es a los 21, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí, al final de todo, si un guatemalteco, digamos, pongamos ejemplo, que fuera menor de edad aquí en Guatemala, que tuviera 17 y allá él tiene 18, al final de todo igual no se podría, ¿verdad? Si él tuviera 17 años no se puede porque las leyes guatemaltecas prohíben actualmente el matrimonio civil de menores de edad. Sí, pues aunque fuera menor o no se podría, ¿verdad, Lick? No se podría. Tiene Ok. que estar en el pleno goce de su capacidad civil o capacidad de ejercicio. Y ahí sí tendrían podrían implementar las dos, así como las leyes de leyes civil, ¿verdad? Tanto de Estados Unidos como de aquí de Guatemala, ¿verdad? Sí, Podrían. como bajo el principio del estatuto personal, compañero, Ah, ok, perfecto, gracias, Lico. para servirle. Michael Velázquez, buenas tardes. Era yo, Lick. Michael, ay, perdón, disculpe. Cristian Solares, conflictos de leyes en el espacio, hay infinidad de ejemplos. Como les indiqué, este tipo de ejemplos ustedes lo van a ver al final de su carrera, en el 9º semestre, con el curso de Derecho Internacional Privado. Para poder comprender la naturaleza jurídica de aplicación de leyes extranjeras, guatemaltecas o fuera del país, necesitan tener todo el andamiaje de todo el pensum de la carrera, porque van a aplicar todos sus conocimientos jurídicos en relación a aplicar estos principios rectores que están tanto en la ley del organismo judicial como en el Código de Derecho Internacional Privado. Pero le voy a dar un ejemplo de los que están ubicados, de uno que está aquí ubicado en su libro. En su libro habla de un caso muy complejo, de un testamento. Dice, ese caso nos ilustra García Maínez, dice, oigan bien, una persona de ciudadanía italiana, dice, propietaria de bienes situados en Francia, otorga su testamento en Alemania. Mire qué complejo. Su nacionalidad del testador es italiano. Otorga su testamento. Después, Michael, permítame, solo voy a traer ese ejemplo. Otorga su testamento en Francia. En Alemania, dice, instituye heredera a una persona que es ciudadana suiza y muere en Inglaterra. Surge entonces el problema de saber si la sucesión testamentaria debe regirse por la ley del Estado a que pertenece el testador o por la del país en que los bienes se hayan ubicados, por el lugar en que se hizo el testamento, o por el Estado a que pertenece el heredero o por aquel que ha muerto el testador. Mire qué complejo este caso, porque nos habla que una persona italiana hizo un testamento y tiene sus bienes están ubicados en Francia, los bienes del italiano. El testamento lo otorgó en Alemania. La persona que instituyó como heredera es de nacionalidad suiza
y muere en Inglaterra. 4 países: Alemania, Francia, Suiza y Italia. Aquí tendríamos una circunstancia muy compleja. ¿Dónde debe ejecutarse el testamento? Primeramente, porque los testamentos surgen en efecto hasta que la persona fallece. Y este señor falleció en Inglaterra, pero, oigan bien, el testamento lo otorgó en Alemania. O sea, los efectos de procedimiento de ejecución del testamento tendrían que hacerse en Alemania. Pero ¿en dónde se va a ejecutar al fin el testamento? A ver, ¿en dónde se debe ejecutar el testamento para tomar posesión del mismo? En Alemania tenía que seguir todo el procedimiento, pero ¿en dónde se va a ejecutar el testamento al final? A ver, ¿quién me lo resuelve? ¿En Francia? Sara Gordillo dice en Francia, correcto. ¿Por qué el testamento, sus efectos jurídicos van a terminarse en Francia? Porque los bienes del italiano están ubicados en Francia y bajo el principio de la ley Crecitae, el artículo 27 de la ley del organismo judicial, los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación, o sea, donde se va a cumplir en definitiva, aunque todo el trámite del testamento y procedimientos se ejecuten en Francia por sus solemnidades y actos, el testamento, la ley que se aplica, la ley de Francia, porque bajo este principio de ley Recitae y adicional bajo el principio de la ley Cloxi Celebraciones, que indica que las formalidades intrínsecas de los actos o negocios jurídicos se reúnan de acuerdo al lugar de su celebración para el cumplimiento de los actos. ¿Dónde se va a ejecutar el testamento? En Francia. ¿Y dónde están ubicados los bienes? En Francia. Entonces, aunque todo el procedimiento de la validez del testamento lo hagamos en Alemania, lo que se tendrá que aplicar es el artículo 27 de la ley Recitae y el artículo 30, que es la ley Cloxi Executiones, que indica si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel que se celebró, todo cuanto concerniente a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución. ¿En dónde se va a ejecutar el testamento? Donde están ubicados los bienes. O sea, la ley francesa es la que se debe aplicar. Ese es un caso concreto también de cómo se soluciona un conflicto de ley en el espacio. Ahora bien, lo escucho Michael Velázquez. Allí está satisfecho su ejemplo, Cristian. Gracias, Michael profesor. Velázquez. Excelente, gracias. Para servir. Sí, Michael. licenciado. Yo solo tenía una consulta con la autonomía de la voluntad. Yo había escuchado que tenía algunas limitaciones, ¿verdad? No sé si estoy equivocado o me salgo un poquito de contexto. Sí. ¿Cuáles son las limitaciones que ustedes creen que puede tener el pacto de sumisión o la autonomía de la voluntad? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Cuáles serían las limitaciones que se tienen el principio de la autonomía de la voluntad o pacto de sumisión? ¿Qué es lo que limita la limitación? Porque la autonomía de la voluntad es la libertad que tienen las personas de declarar su voluntad y escoger los procedimientos y formalidades para la celebración de acto jurídico y la ejecución de los efectos jurídicos y sus consecuencias de derecho. ¿Cuál es la limitación que existe? Yo a veces considero que son las leyes que no se cumplen al 100%, digamos, de cada persona, se podría decir. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, es David Reyes ya nos dijo algo, mire. Lo voy a ayudar para que usted encuentre la respuesta, porque usted hizo la pregunta, usted va a encontrar la respuesta, porque eso ya lo dijimos una vez. Para que el acto del negocio jurídico tenga validez, ¿qué es necesario?
Perdón, Alec, yo creo que es mi internet, se escucha entrecortado o soy yo, o son todos los compañeros. No considero, tal vez su internet. Me escuchan todos, ¿verdad? Eres tu compañero. Sí, estamos. Escuchan. Sí se escucha, licenciado. Eres tu compañero. Solo voy a reiniciar, si quiere, Alec, si hay alguien más, solo voy a reiniciar y me vuelvo a conectar para ver que Va porque muy se bien. me escucha entrecortado y así le Sí, respondo. pues tal vez sea la conexión de tu micrófono. Así respondo la pregunta, ya que Va. me dejó con duda. Va, me dejamos porque eso lo va a tener que resolver usted. Sería la voluntad. Ujú. La voluntad sería, ¿verdad? Sí, Entonces, esa autonomía. capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. O sea, ese es un primer requisito. O sea, que es capaz civilmente. Porque no puede ser que una persona, como dice David Reg, que ha sido declarado un estado de interdicción, que sea incapaz civilmente. Ahí no se puede celebrar un negocio ni un acto jurídico. Primer requisito, capacidad legal para el principio de autonomía de la voluntad. ¿Estamos? ¿Cuál sería el segundo requisito? El segundo requisito. ¿Cuál es el segundo? Ya me dijeron ustedes capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Si ahorita yo los estuviera examinando en un privado, me tronaron a sapo, todos. Que el acto sea lícito. Y para que el acto sea lícito, ¿qué es lo que se necesita? Que el consentimiento no adolezca de vicio. O sea, ¿cuáles son los vicios que pueden perjudicar la declaración de voluntad? ¿Dolo? El dolo, uno, Había uno fraude, si no estoy mal. la lesión, la violencia, error, son cuatro, ¿verdad? Error, la violencia o la fuerza, que es lo mismo, el dolo. ¿Cuál es el otro? Bueno, te los dejo para la última parte para su conocimiento. ¿Y cuál es el otro requisito? Objeto. Luis Fernando Chacón dice objeto lícito, y que el objeto sea lícito. O sea, léanse el artículo 1251 del Código Civil, por favor. Si tienen su código a la vista, miren el artículo 1251. Esto soluciona la pregunta de Michael. Él indicó, ¿cuáles son las limitaciones, dijo Michael, para el principio de la autonomía de la voluntad del pacto de sumisión? Los requisitos, lo que dice que haya capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, que el consentimiento no adolezca de vicio y objeto lícito. El objeto lícito quiere decir que no sea contrario a las buenas costumbres, a la moral y al orden público o a las leyes del Estado. Esas son las únicas limitaciones que existen para la declaración de voluntad, o sea, lo que se llama autonomía de la voluntad. Michael dice, ya estoy aquí. Michael, léame el artículo, mire, es el artículo 1251, lo que estábamos hablando con los compañeros. El artículo 1000, ¿qué dijo, perdón? 1251, Michael. Del Código Civil. Código Civil. ¿Lo tiene a la mano? Sí, ahorita lo estoy buscando, Alec. Va, ubíquelo pues. Ya voy llegando, Alec. Va. Cuando llegue me avisa. Ya ahorita voy, ya voy.
Mientras llega Luis Fernando Chacón, lo escucho. Mientras Michael ubica el artículo. Ya encontré el otro elemento, licenciado, era la lesión. Ya lo encontré, Alex. Lesión, así es, Luis Fernando. Lesión, correcto. Es la lesión, el cuarto vicio, así es. Gracias, Fernando. Bueno, Michael, léame el artículo 1251. Dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ajá, correcto. Y léase la 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. Esas son las limitaciones que pueden existir en el principio de autonomía de la voluntad. ¿Estamos? Ok. Sí, y ahora ya comprendí, Lick. Gracias. Va. Ya, hoy sí me Pero- quedó claro. Quédense con esta idea para su examen privado en el área de Derecho Civil. Sí, es que cabal un licenciado en una capacitación escuché eso, entonces entendí como que me queda un poquito de duda, pero nunca me respondieron en esta duda que yo tenía, cuáles eran, ¿verdad, Lick? Eso Pero ahí es. está. Muchísimas Eso es, gracias. Michael. Nunca se la va a olvidar porque se lo preguntan en privado. Me quedo y Quédeselo repruebo todo. como algo para toda su vida. Sí, exactamente. Gracias, Alex. Vaya, Michael. Sí, es que se entiende, ¿verdad? Porque es la autonomía de la voluntad o el pacto de sumisión. Por eso dice pacto de sumisión a la ley. Exacto. Es donde mi voluntad, acepto la ley del país en donde yo quiero. A donde usted considera bajo los acuerdos y lo que usted disponga en el contrato, en su declaración de voluntad. Ajá. Pero la limitante es que las personas sean capaces civilmente, que declaran su voluntad, que el acto o negocio no adolezca de vicio y que el objeto sea lícito. Esos son los únicos requisitos indispensables para poder que la autonomía de voluntad tenga validez. Bien, mientras surge otra duda, vamos a aprovechar el tiempo para informar. Hoy concluimos el curso de Introducción al Derecho 2. Si es posible, el día de mañana yo le estaré trasladando a ustedes el material de apoyo de la tercera unidad, es decir, los puntos a evaluar para su examen final. Y ese material de apoyo conlleva también un laboratorio como de costumbre para que ustedes lo resuelvan y estudien el mismo. ¿Qué temas tiene este material de apoyo de la tercera unidad? El tema de técnica jurídica y jurisdicción y competencia. Los temas de vigencia de la ley, tema de interpretación de la ley, integración de la ley, conflictos de leyes en el tiempo y conflictos de leyes en el espacio y su respectivo laboratorio, para que ustedes tengan ese ensayo aunado a lo que está en el libro de la tercera unidad. Muchos me van a preguntar por qué motivos hay un punto ahí de las garantías constitucionales. En muchos años anteriores, ese tema de las garantías constitucionales se daba en el curso de Introducción al Derecho 2, pero por disposiciones de la carrera, los profesores de área de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional nos indicaron que prácticamente no diéramos ya ese punto porque era competencia de sus asignaturas. Entonces nosotros dejamos de explicar ese punto del amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad, pero lo dejamos ahí en el libro como una referencia de apoyo de ustedes para que tengan un marco de observación cuando tengan ese tema ya en su área profesional, en estas áreas de asignatura de Derecho Constitucional, porque ahí está sintetizado en pocas palabras
lo que es el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, que contiene la exhibición personal, el amparo y la constitucionalidad de leyes en casos concretos. Una referencia de apoyo que ustedes tengan en el libro, con cualquier duda que les surja, una guía de apoyo para su curso de Derecho Constitucional los próximos semestres. Luego se quedó ahí. Adicionalmente, jóvenes, les manifiesto que extraordinariamente los exámenes comienzan el 9 de noviembre. Los exámenes finales están programados. Falta que salga la calendarización para que se la traslademos a ustedes, pero ya están programados a partir del 9 de noviembre, es decir, a partir del miércoles 9 de noviembre. El día jueves que nos tocaría con ustedes, voy a utilizar ese periodo como un periodo de apoyo para solventar todas clases de dudas que ustedes tengan en relación a los puntos a evaluar de la tercera unidad, los temas del examen final. Para que tomen nota, por favor, los que tengan voluntad de conectarse, que se conecten en el horario correspondiente que ustedes tienen para los jueves. Ahí vamos a estar resolviendo dudas y ahí terminamos y concluimos con ese apoyo el curso. Adicionalmente, recuérdense que es requisito indispensable para el examen final de curso de Introducción al Derecho 2. 1, tener aprobado el curso de Introducción al Derecho 1 porque es un curso prerequisito. 2, dentro del curso de Introducción al Derecho 2, haber obtenido una zona mínima de 31 puntos. 3, es obligatorio el examen final aunque usted tenga más de 61 puntos de zona. Recuérdense que lo que ustedes han hecho zona de 2 parciales. La nota de promoción se obtiene con el examen final. Si usted no se examinara por X y Y motivo con esos 61 o 65 más de zona, el sistema lo va a reportar como reprobado porque es zona, como les estoy indicando, y es necesario que usted se examine en el examen final. Y también en el examen final no hay exámenes extraordinarios o extemporáneos conforme el normativo de evaluación vigente en la Facultad de Derecho. ¿Alguna duda en relación a lo que les he manifestado, jóvenes? No, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, ha sido para mí mucho gusto estar con ustedes, algunos en 2 semestres y otros compañeros en este semestre. Ha sido un placer estar virtualmente con ustedes. Espero que todos los conocimientos que se hayan adquirido se hayan cumplido con las metas y objetivos de la planificación y discurso pedagógico de los temas que analizamos. Son básicos y elementales para su formación dentro de la carrera. Esperamos, lógicamente, que estos temas ustedes los puedan utilizar y comprender porque les van a servir más adelante en todo el pensum de su carrera y más allá en el ejercicio profesional en un tiempo que ustedes logren con éxito las metas y objetivos que se han planificado dentro de la carrera de abogacía y notariado. Les deseo toda clase de éxitos, jóvenes, y en todo lo que humanamente sea permitible para mi persona, estoy a sus respetables órdenes. Ha sido mucho gusto. Lastimosamente no nos pudimos conocer de forma personal por las circunstancias que sabemos de la pandemia y todos los problemas que hemos tenido, pero primeramente, tal vez el próximo año tengamos la oportunidad de conocernos ya en forma personal y por lo menos interactuar con ustedes. Les deseo una muy buena noche y un feliz descanso para todos. Si tuvieran alguna duda, estoy a sus órdenes para responderlo. Muchísimas gracias, licenciado, por tenernos tanta paciencia durante un año. Le agradecemos sus cursos y la verdad es que muy interesante todo lo que usted nos brindó de su conocimiento. Agradecido, muchas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir mis conocimientos y poder interactuar con ustedes. Es parte de mis obligaciones como docente y parte de la planificación pedagógica de los temas y los objetivos del curso. Gracias, licenciado, por todo el conocimiento compartido. Ha sido un gran apoyo y una manera muy excelente de brindar el curso. Realmente he aprendido bastante con usted. Entonces, espero por ahí poderlos saludar más adelante cuando sean presenciales y, ¿por qué no decirlo? En algún momento consultarle y seguir aprovechando el conocimiento que usted tiene.
Con mucho gusto. Para mí será un placer en todo lo que humanamente pueda posible ayudarlos. Recuerden que también no soy una biblioteca ambulante, pero en lo que está en mi libre capacidad de albedrío y mi conocimiento que tenga, con mucho gusto estoy a sus respetables órdenes. De la misma forma, le agradezco bastante, Olic, porque también me ha enseñado bastante. Yo he estado durante estos 2 semestres con usted y de verdad le puedo decir que empecé en blanco y ahora pues me llevo todos los puntos que usted me ha enseñado y todas las dudas que me ha quitado, ¿verdad? Con ganas de seguir creciendo profesionalmente y pues ver también a mis compañeros creciendo, ¿verdad? Y especialmente pues en algún momento verlo a usted y darle las gracias y indicarle, mire, Lick, aquí ya tenemos nuestros títulos. Para mí será un placer estar en ese acto de graduación y ver culminado con éxito tus esfuerzos también, jóvenes. Sin Dios nos da licencia también. Bien. Entonces, jóvenes, si no hay más que hacer constar, ustedes me dirán si los podemos retirar y estaríamos con el día jueves de la próxima semana solventando algunas dudas o que ustedes tengan de los puntos del examen final. Si no hay alguna pregunta, alguna circunstancia que quieran hacer constar, ustedes me indican. Como dice Ya es hora Michael, del cafecito, Ali. perdón. Ya es hora del cafecito, ya podemos Sí, retirarnos. a mí me indicaron aquí que es la hora del cafecito. Bueno, pues lo dejo en la hora del cafecito, no le quito la inspiración, para incluso hasta para una surrefacción, si pues posible. Bueno, entonces feliz noche, jóvenes. Mucho éxito, saludos. Gracias, Ali. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias.